Gloria a Dios, Dios le bendiga y pues gracias por permitirnos compartir una vez más la palabra de Dios con usted. Y pues prepare su Biblia, vamos a tener la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 35 del versículo 1 en adelante. Y el tema de hoy lo estoy titulando Haz que huya la tristeza y el gemido. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da palabras grandes de poder, promesas para nuestra vida, promesas, ¿verdad? Para salir de cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Y voy a leer ahí en Isaías 35, versículo 1 en adelante. Sígame ahí con su vista. Y dice la palabra del Señor de esta manera: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Que el Señor bendiga su palabra. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por palabras de poder, de promesa que nos da a cada uno de nosotros. Y pues de esta manera, ¿verdad?, vamos a estar analizando nuestra propia vida a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues hay momentos difíciles en los cuales nosotros atravesamos. Y son momentos como si fuese un desierto, un gran desierto en el cual nosotros nos encontramos caminando. Volteamos a nuestro alrededor y no hay agua. No hay agua para beber, y en medio de ese desierto el calor intenso prácticamente es la muerte en medio de un desierto si no encontramos agua. Esto me hace recordar cuando todavía era un jovencito, ¿verdad?, de unos 13, 14 años. En algunas ocasiones nos encontrábamos allá lejos de donde podíamos nosotros encontrar agua, y pues teníamos sed. En aquel monte no había agua, teníamos sed, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que después de caminar mucho, llegamos a donde había agua, y pues bebíamos y bebíamos con aquella desesperación
y pues también se alegraba nuestro corazón al encontrar el agua. Y precisamente así es cuando nosotros nos encontramos en medio de un problema y que Dios nos da la solución de aquel problema, pues se alegra nuestro corazón, como si encontrásemos agua en medio de un desierto. Y pues esto es lo que está describiendo Dios, la solución en medio de un desierto de problemas. Dice ahí en el versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Aquí es donde nosotros debemos poner atención. Dice que se alegrarán el desierto y la soledad. Muestra que hay una tristeza, una soledad en ese lugar. Tal vez el lugar no es en sí algo geográfico, sino es el corazón de nosotros, ¿verdad? Ese es el corazón que se encuentra solo o desértico. Dice que vendrá la alegría y no habrá soledad, sino que será otra vez habitado ese lugar o lleno el corazón de gozo y de alegría. Cuando habla aquí de el yermo se gozará, está hablando de un lugar inhóspito, inhabitado, donde no hay nada. Eso es un yermo o el yermo. Y dice que se va a gozar porque va a volver a habitarse ese lugar. Me ha tocado ver algunos lugares que habían sido habitados y quedaron solos. Después de varios años, aquellas chozas o aquellas casas se fueron destruyendo porque ya no habitaba nadie por mucho tiempo. Y es un lugar que se ve triste. Después que fue habitado, ahora están destruidas las casas, donde fue un lugar que hubo mucha alegría, mucho gozo, y pues ahora se percibe tristeza. Lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que se ve, pero el corazón de nosotros o el corazón de aquella persona que está pasando por momentos difíciles, pues no todo el tiempo fue tristeza, sino que en un tiempo hubo alegría, hubo gozo, hubo contentamiento, y tal vez jamás se imaginaba que iba a pasar por un momento difícil, y ahora puede estar pasando por momentos de soledad, de tristeza. Pero dice el Señor en su palabra, y ahí es donde está la promesa, que va a regresar ese gozo, va a regresar esa alegría, va a regresar aquel contentamiento que tal vez está esperando con todo su corazón. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí en este pasaje a Jerusalén, a Judá, a Israel. Dios le está prometiendo que va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber contentamiento, pero no solamente esta profecía es para Jerusalén, es para Judá, es para Israel, sino para usted y para mí. Si usted toma esta palabra de parte de Dios, que va a regresar ese gozo, esa alegría ahí en su corazón o en su familia, tómelo. Yo siempre le digo a las personas, cuando usted escuche una palabra que es palabra de Dios y esa palabra usted siente que es promesa, usted diga: Señor, yo tomo esta palabra de parte de ti y la guardo en mi corazón. Eso es lo que hago yo. Yo siempre digo: Señor, guardo esta promesa en mi corazón y la hago mía. La tomo directamente de tu corazón y de tu mano, Señor, y la hago mía. La declaro como palabra de promesa para mi vida. Así que tómelo usted,
ahí en su corazón de parte de Dios. De esta manera debemos aplicarlo a nosotros como personas. No solamente es para Israel, sino para cada persona como individuo. Es para usted, es para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver esto en los siguientes versículos, versículos 5 y 6. Fíjese nada más, ¿por qué lo podemos aplicar para las personas? No solamente para la nación de Israel, sino es para cada uno individualmente. Dice ahí en el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Ya aquí la promesa es para las personas que están ciegas, que están enfermos, que están padeciendo algo fuerte en su vida. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Note usted, aquí ya viene esta promesa para cada quien según lo que está padeciendo, y habla acerca del desierto y la soledad. ¿Qué desierto, qué soledad? Según el desierto de cada uno, según la soledad de cada quien. Ahí el Señor está dando esta solución. Y ahí vemos nosotros, dice ahí, que serán cavadas, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando, cuando dice torrentes, está hablando de ríos, de corrientes fuertes, impetuosas que van fluyendo aún en aquellas profundidades ahí en el desierto. En otras palabras, acá arriba no se ve nada, pero esas corrientes van por debajo de la tierra. Tal vez cuando nosotros estamos pasando por un problema, una situación, no vemos nosotros a simple vista, no vemos la solución, pero la solución está ahí. Aun cuando usted no la ve, la solución ahí se encuentra. Y la solución viene con grandes bendiciones. Estas son las torrentes, las corrientes impetuosas, pero de bendiciones de parte de Dios. Tómelo en su corazón, porque es Dios quien se lo está dando a usted. Yo lo tomo de parte mía y digo, Señor, yo quiero esas impetuosas bendiciones que tú tienes preparadas para mi vida, para mi familia. En tu nombre, Jehová de los ejércitos, en tu nombre, Señor Jesucristo, gracias porque me estás bendiciendo. Aún cuando mis ojos todavía no lo ven, pero tú lo tienes. Por ahí están en algún lugar y yo lo voy a ver, lo voy a vivir, lo voy a experimentar, y a ti te alabo y te exalto desde ahorita, desde este mismo momento, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Así que aquí se está refiriendo a las personas que viven en esa tristeza, viven en esa soledad, viven en enfermedades como los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos. Tal vez están en una situación difícil, tal vez no es una enfermedad, pero no vemos soluciones, como si estuviésemos ciegos, y muchas personas dicen, pero es que no veo la luz de la solución de este problema. Pues no necesita verlo con sus ojos o entenderlo con su mente, sino créalo en su corazón, véalo con los ojos del Espíritu, que Dios está dándole esta bendición por fe. La fe, dice en Hebreos 11, dice que nosotros sin fe es imposible agradar a Dios. Así que crea y comience a agradar a Dios y dígale, Señor, yo creo en ti,
que esta palabra que tú me estás dando, ahí están las bendiciones. En algún momento tú las vas a sacar a flor de tierra, las vas a volver a hacer que broten estas aguas de bendiciones para mi vida. No siempre va a estar la barca ladeada, no va a estar siempre así. El Señor va a venir y enderezar esa barquita, así como lo hizo con los apóstoles. Estaba la barca casi hundiéndose y el Señor con una simple palabra enmudeció al mar y cayó al viento y puso una grande bonanza en aquel lugar. Y los mismos apóstoles dijeron: ¿quién es este que hasta aún el viento y el mar le obedecen? Pues el Señor Todopoderoso, el Creador, que aún la misma naturaleza le obedece a su voz al instante. Así que Él es el que le está dando la palabra esta, no es el hombre. Yo le ruego al Señor que mejor calle yo y Él hable, que el hombre calle, enmudezca y hable Él. Pero el Señor es el que está hablando. Esta palabra es del Señor y es para usted. Y así que Dios le bendiga ricamente en este instante, con fe, con entendimiento de su palabra. Que el Señor resplandezca el rostro de Él sobre usted y le bendiga en gran manera. Así que reciba esta bendición de parte de Dios. El Señor promete cambiar la vida de cada uno de nosotros con su gran poder y su gran misericordia. Eso es lo que Él está haciendo aquí con estas palabras. Él está dando promesas que van a cambiar nuestra vida. Sea cual sea la situación que estamos atravesando, Él está prometiendo cambios grandes, sorprendentes, milagrosos en nuestra vida. Dios viene a cambiar la vida de todos los que se acercan a Él. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo. Él va a hacer un cambio en gran manera. Por ejemplo, aquí está hablando acerca de los ciegos que van a recibir la vista. Si nosotros nos vamos ahí a los evangelios, aquel hombre, aquel ciego llamado Bartimeo, ahí en los evangelios dijo, gritó con todas sus fuerzas, escuchó que Cristo Jesús iba pasando ahí enseguida de él y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían por ahí los demás: cállate, no molestes al maestro. Y él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, cállate, no molestes al maestro. Y él gritó más fuerte una y otra vez. Fueron muchas veces las que gritó él. El Señor Jesús lo había escuchado desde la primera vez, pero el Señor Jesús esperaba que él insistiera gritando, no solamente con sus labios y con su lengua, sino con el alma, con el corazón, que él le gritara una y otra vez, que él mencionara su nombre una y otra vez desde lo más profundo de su corazón. Así es precisamente que el Señor está esperando que usted se lo pida, se lo ruegue una y otra vez. Que usted ahí en sus labios, en su lengua, en su corazón, mencione el nombre de Jesús. Muchas veces, cuantas veces sean necesarias. Que usted levante sus manos delante de Él y le diga: Señor, yo te ruego, Señor, que me escuches. Y vuelva una vez más a gritar, que usted no se dé por vencido. El Señor, desde la primera vez que nosotros hablamos, nos escucha. Pero el Señor deja que nosotros lo hagamos muchas veces, para que seamos nosotros los que estemos convencidos que Él es la única
solución para nuestros problemas. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con Bartimeo el ciego, dejando que él se convenciera que la única solución se llama Jesús, el Hijo de David, el Señor, el Salvador, el Todopoderoso. Después de que gritó varias veces, el Señor se detiene. Y esto me impacta a mí porque me hace pensar que en medio de una multitud de miles de personas no es fácil escuchar el grito de una persona a distancia. Imagínense miles de personas rodeándole y hablando al mismo tiempo, gritando al mismo tiempo. ¿Cómo iba a escuchar la voz de alguien que estaba gritando a la distancia? Lo escuchó porque estaba gritando con el alma, con el corazón. Y esa es la voz que el Señor escucha. El que grita con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su ser. Y así estaba Bartimeo, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pidiendo misericordia. Era el alma la que estaba pidiendo misericordia. En medio de las tinieblas, en medio de aquella oscuridad, porque no entraba luz a sus ojos. Recuerdo aquella mujer joven de 23 años que se la pasaba llorando ahí donde nos encontrábamos nosotros sirviéndole al Señor. Al principio que iniciamos esta obra del Señor, a la iglesia Manantial de Vida. Estaba llorando esta mujer y mi esposa se acerca y le dice qué es lo que le agobiaba en su corazón y en su alma. Y ella comienza a platicarle a mi esposa que ella estaba destruida prácticamente porque recién casada se había muerto su esposo y ella, después de que murió su esposo, le diagnosticaron que tenía un tumor de cáncer en el cerebro y el doctor tuvo que cortar el nervio óptico para poder sacar el tumor que estaba atrapando el nervio óptico. Ahí fue donde ella quedó en tinieblas, en oscuridad. Y decía ella: mi vida no tiene sentido. ¿Qué razón tengo yo para continuar con vida en medio de estas tinieblas? Cuando escucho yo aquellas palabras, le digo: cuando el Señor Jesús estaba caminando en medio de Jerusalén, por sus calles, en la playa o en las montañas, lo seguía una multitud con los mismos problemas que tienes tú ahora. Y le hago una pregunta y le digo: si el Señor Jesús estuviese aquí enfrente de ti, ¿qué le pedirías? Dice: yo le pediría que me diera la vista una vez más. Le digo: ¿estás segura? Dice: sí. Le digo: pues el Señor Jesús te está escuchando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él tiene el mismo poder, su poder no ha menguado. Algunos no creen en Él, pero Él sigue siendo el mismo. Digo: ¿tú crees que Él tiene poder para sanarte? Dice: sí, yo creo. Dice: pues yo. Entonces ahí le digo: pues yo también creo que Él tiene ese poder para sanarte. Le digo: sabes, el Señor te puede sanar y quiere sanarte, pero Él quiere que tú le des algo y Él te va a sanar si tú se lo das. Le dice ella: pues yo le doy lo que Él me pida. Le digo: lo único que Él quiere es tu corazón. Dice: yo le doy mi corazón y todo lo que Él me pida. La guío
en oración, ella se rinde al Señor, lo confiesa como su Señor y Salvador, y también la guío en la oración diciendo: Señor, por favor rescátame de estas tinieblas, de esta ceguera, porque tú tienes el poder y yo creo en ti. En tu nombre, Señor Jesús. Al terminar aquella oración le digo: ahora permíteme orar. Pongo mis manos en su cabeza y digo: Señor Jesús, tú eres el creador de esta mujer. Pero Satanás la dañó, la lastimó. Ahora te suplico, Señor, que tú conectes una vez más el nervio óptico que Satanás cortó y regrésale gradualmente la vista, porque tú tienes el poder y tú puedes hacer todas estas maravillas, Señor. En tu nombre y por tu sangre poderosa, declaro que ella está sana, en tu nombre. Cada semana ella iba recuperando la vista. 8 días después dijo: pastor, ahora puedo ver que entra la luz en mis ojos. Gloria a Dios, glorifica a Dios porque Dios te está dando la vista. Una semana después dice: ahora veo que se mueven las personas aquí a mi alrededor. Bendito sea el Señor, porque Él es el poder, de Él es el poder y la sanidad que te está dando. La tercera semana ella dice: ahora puedo ver los rostros de las personas que hablan conmigo. Ahora los puedo conocer. Bendito sea el Señor que hace todas esas maravillas. La cuarta semana, el maestro de escuela dominical estaba pidiendo que alguien leyera la Biblia en tal pasaje. Y ella levanta su mano y dice: yo voy a leer. Dice el maestro: ¿usted puede leer? Dice: sí, Dios ya me sanó. Y lee la Biblia con la letra más pequeña. Y ese es precisamente el Señor que le da la promesa a usted, que Él sana a todos aquellos que le permiten entrar en su corazón. Esta mujer fue sana en nuestros días, en nuestro tiempo. Ese es el Señor en el cual yo creo y es el Señor el cual estoy compartiendo a usted para que usted crea en Él, que usted reciba esta palabra de ese Señor todopoderoso que nos vino a salvar. Y Él dice: yo vine a dar la vista a los ciegos. Vine a destapar los oídos de los sordos. Así que la decisión es suya. También dice aquí que Él vino a dar esa sanidad a los sordos y sanarlos. Y ahí fíjese nada más en Marcos 9:24 lo que hizo el Señor Jesús. Él liberó a un muchacho de una enfermedad que lo tenía atado tanto de un lugar como de otro y de otro. Era un muchacho sordo, era mudo, tenía ataques epilépticos, lo sacudía aquel espíritu, lo tiraba al suelo, lo echaba al fuego, al agua para matarlo, porque así dijo el padre de este muchacho, y lo llevó a Cristo Jesús para que lo sanara. Y asimismo, cuando el Señor Jesús reprende al espíritu, sucede esto. Ahí en Marcos 9:24, fíjese nada más lo que dice. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo a Cristo Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. El padre estaba con una incredulidad por lo que estaba viviendo con su hijo. Ya le costaba creer, le costaba
creer, tener fe. Pero cuando Cristo Jesús le dice, ¿tú crees? Dice, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Estaba pidiendo ayuda porque le costaba creer. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo. Note usted cómo el Señor Jesús enfrenta las enfermedades. La enfermedad la estaba causando un espíritu llamado mudo y sordo. Así que, ¿le está enseñando algo el Señor Jesús a usted? ¿Cómo debe llamar a esa enfermedad? Espíritu mudo y sordo, sal fuera de él. Fíjese lo que dice. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, gritó y sacudiéndole con violencia, aún es violento el espíritu, salió y quedó como muerto el muchacho. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera, y les dijo, este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Porque no habían podido ellos. Y no es que no tuvieran el poder, la autoridad que el Señor Jesús ya les había dado, sino que el Padre no había confesado su incredulidad. Y muchas de las veces no hay solución en el problema porque está la incredulidad, un espíritu de incredulidad que necesita ser confesado y echado fuera. Y Cristo Jesús lo detectó y le dijo, ¿tú crees? Dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Renunció el hombre a esa incredulidad y el Señor Jesús echó la incredulidad del corazón del hombre, pero también al espíritu sordo y mudo. El Señor Jesús no solamente lo hizo en tiempo bíblico, lo está haciendo en nuestro tiempo. Esto que pasó con este joven me recuerda hace ya varios años, cuando un matrimonio misionero, estábamos trabajando juntos para una organización cristiana y me invitaron a ir a visitar a una familia que estaba padeciendo pues una situación similar a esta. Y me dicen este matrimonio que esta familia estaba padeciendo mucho por un joven, hijo de este matrimonio, que padecía ataques epilépticos. Cuando llegamos ahí con la mamá de este joven, no se encontraba el padre ni el muchacho. Le comienzo a compartir el plan de salvación y el amor y la salvación de Cristo Jesús. Esta mujer y su cuñada que se encontraban ahí aceptan a Cristo Jesús en su corazón. Yo guío a esta mujer a cancelar toda maldición generacional y toda maldición de los pecados personales, donde ella estaba renunciando a todo esto delante del Señor Jesucristo. Ella, al confesar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, también le pide, Señor, salva a mi hijo de este ataque del enemigo. Echa fuera todo espíritu de epilepsia que está atacando a mi hijo. De esta manera, ella dice, yo te lo ruego por tu amor y tu gran misericordia, Señor Jesús. Por favor, líbranos de todo este mal.
Cuando ella termina de hacer aquella confesión, le explico lo importante que es buscar a Dios con todo su corazón el resto de su vida. Después nos retiramos de ahí y 2 meses después aproximadamente regresamos a visitarles una vez más. Le pregunto yo a esta mujer cómo se encontraba su hijo, qué había sucedido con él. Ella me dice que su hijo había quedado libre. Fíjese, y no había estado ahí en ese día. Que su hijo ya no tenía problemas con la epilepsia, con esas convulsiones. Desde aquel día que ella hizo esa oración. 2 meses después vuelvo otra vez para visitarlos y por fin conocí al muchacho y al papá del muchacho. Les comparto el plan de salvación. Ellos aceptan a Cristo Jesús, ambos, el Padre y el Hijo. Y después de que aceptan a Cristo Jesús, guío al muchacho en una oración específica por la situación que él había vivido. Y en aquella oración, él le pide al Señor Jesús: cúbreme con tu sangre poderosa y santifícame de todos mis pecados, Señor. Y cierra todas las puertas para que no vuelva a entrar otra vez ese espíritu que tanto daño me hizo. Échalo fuera de una vez por todas de mi vida y yo te entrego mi alma y mi corazón en este momento. Después regreso otra vez a visitar a esa familia y le pregunto a aquella mujer qué razón me daba de su hijo. Y dice: pastor, estamos completamente maravillados de lo que Dios hace, porque a mi hijo jamás le volvieron esos ataques epilépticos y no tenemos que cuidarlo nunca más. Ahora él está trabajando en construcción, en la carpintería por sí mismo y no necesitamos cuidarlo. Bendito sea el Señor por sus maravillas, por su amor y su misericordia. Precisamente estas promesas que nosotros vemos en Isaías se cumplen en nuestro tiempo, en nuestros días. No es cosa del pasado. Es algo del poder, el amor, la gracia, la misericordia y la salvación de Cristo Jesús. Que el Señor sigue dando esas promesas para usted, para su familia, para mí, para todas las personas. Eso es lo que significa que el Señor dará aguas en medio del desierto. En aquel desierto que se encuentra la persona y tiene sed en su interior, en su alma, en su corazón, de la salvación de Dios, de la solución para los problemas. Precisamente es esa el agua de vida que es Cristo Jesús. Usted solamente tiene que decidir de tomar esa agua de vida que es Cristo Jesús y beberla en el momento que le da esa sed. Y el Señor dice: yo voy a abrir esas torrentes, esas corrientes impetuosas en medio del desierto. Es el Señor quien viene a salvar, sea cual sea la situación que está usted atravesando. Es el Señor quien le va a dar de beber esa agua en medio del desierto. Dice ahí en el versículo 4: decid, díganle a los de corazón apocado, esforzaos, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago.
Dios mismo, dice ahí al final del 4, Dios mismo vendrá y los va a salvar. Cristo Jesús, Él mismo vino y murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación. De hecho, algo que a mí me impacta es que antes de que Él muriera en la cruz del Calvario, Él ya estaba dando la sanidad a todos los que se acercaban a Él. Mayormente ahora, después de que murió y resucitó, mayor poder ha manifestado Él. Al resucitar de entre los muertos, mayor poder nosotros podemos confiar en ese gran poder, porque Él ha resucitado y porque Él está aquí. No necesito verlo con mis ojos de la carne, lo puedo sentir, lo puedo ver con el corazón, con el alma, con el espíritu. Puedo ver su gran poder cuando Él sanó a esa mujer de esa ceguera, cuando Él sanó a ese joven de la epilepsia, y cuando el Señor ha sanado a tanta gente de cáncer y de tantos problemas, que el Señor ha desaparecido aquel problema al instante cuando esas personas confesaron que Él es su Señor y su Salvador. Y claro, el Señor resucitó a Lázaro, pero después Lázaro murió, pero con vida eterna. Murió físicamente, pero está en la gloria, en la presencia del Señor. No quiere decir que el Señor ahorita nos sana y no vamos a morir, jamás, ¿no? O algún día vamos a morir, si no es que el Señor viene antes de que llegue ese tiempo que tenemos que morir. Mas sin embargo, por creer en Él, tenemos la vida eterna. Por confesarlo como nuestro Señor y Salvador, si nuestro cuerpo llegase a morir en ese instante, sabemos que Él nos va a llevar para morar con Él en la vida eterna. Así que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos quien enfrente los problemas por nosotros. Los problemas van a venir, siempre va a haber problemas, pero le puedo decir yo a usted que todos mis problemas el Señor Jesucristo es quien los resuelve. Es precisamente por eso que estoy predicando de ese gran poder de Cristo Jesús. Si Él no hiciera absolutamente nada en mi vida, yo no estaría predicando aquí. Pero porque Él tiene gran poder y tantas cosas que Él ha hecho en mi vida, y Él lo ha mostrado en todo lo que hemos puesto en sus manos. Cuando hemos orado por una persona, aquella persona cree y recibe. Y es una experiencia que el Señor ha grabado con su mano, con su poder, tanto en mi corazón como en el corazón de todos aquellos que lo hemos visto. De esa manera, compartimos esta gran promesa de Dios para usted. Eso es lo que significa que Él va a dar esas aguas en medio del desierto. Fíjese nada más en el versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Cuando dice manaderos, que está brotando el agua en torrentes y nace ahí un río, eso es un manadero. Está saliendo grandes cantidades de agua, de tal manera que el río va fluyendo. Me encanta ver esos lugares.
crecí de pequeño en un lugar donde se ven esos manaderos, esos manantiales de agua. Y gracias a Dios fui bautizado en un lugar así. Es deleitoso estar ahí, pero precisamente eso es lo que sucede espiritualmente en nuestro corazón. En el Evangelio de Juan dice que al tener el Espíritu Santo va a correr como ríos de agua viva desde nuestro interior. Eso es lo que Dios está haciendo en la vida de aquellos que han creído en Él y lo han confesado. Y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Era algo desértico y ahora comienza a haber vegetación. En otras palabras, usted no tenía absolutamente nada y va a comenzar a ver que llegan las bendiciones. Pero cuando nosotros recibimos aquella bendición de Dios, que el Señor nos saca de en medio de aquel desierto, de aquel problema, de aquella situación, el Señor nos dice en su palabra, en el versículo 8, que debemos caminar por ese camino en santidad. Dice el versículo 8, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese es el camino que el Señor quiere que nosotros tomemos. Dice Cristo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, este camino de santidad por el cual usted y yo debemos caminar. Usted y su familia debe caminar. Si quiere ser bendecido, si quiere que siga fluyendo aquella bendición que el Señor ya puso ahí en la vida de usted y de su familia, usted debe continuar en ese camino. Para que de esta manera la bendición siga fluyendo en su familia, en la vida de usted. No se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso es algo que Dios le dio como mandamiento a Israel. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue un camino recto, camino derecho. Cuando el pueblo de Dios camina en santidad delante de Él, Dios mismo los protege, los guarda de todo mal. Fíjese nada más en el versículo 9. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, por ese camino, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, a los que Él ha salvado, a los que Él ha rescatado. Aquellos que caminan en santidad no van a tener problema alguno, porque yo voy a apartar el problema y no van a llegar esos problemas ahí en ese camino. Eso es lo que Dios está prometiendo. Pero usted y yo no debemos salirnos de ese camino. Lamentablemente muchas personas van por ese camino que el Señor ha trazado y muchos se han apartado de Cristo Jesús. Regresan a sus pecados, a su vida anterior, a su vida antigua. Y dice, precisamente dice en Primera de Pedro, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos hubiésemos mantenido en el camino de santidad, que es Cristo Jesús, dice aquí que no habrá león, pero si nos salimos, allá anda el diablo, Satanás, como león rugiente buscando a quien devorar. Nunca se salga, nunca se desvíe del camino que es Cristo Jesús. Ahí está la bendición, ahí está el cuidado,
Ahí está la protección. Ahí está absolutamente todo lo que usted necesita junto con su familia. Busque a Dios con todo su corazón y su alma. Es importante buscar a Dios, la voluntad de Dios. Y eso lo puede usted descubrir cuando lee la palabra de Dios. Cuando usted se sumerge en las bendiciones, en las promesas que Dios tiene para usted aquí en su palabra santa. Como resultado de buscar a Dios, fíjese nada más, versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, no es temporal. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Fíjese nada más. El resultado es que va a vivir en gozo, en alegría, y es un gozo perpetuo sobre la cabeza de usted. Va a resplandecer la presencia de Dios, va a llenar el corazón de usted de tal manera que su rostro se va a ver aquel gozo de la presencia de Dios en usted y en su familia, pero nunca jamás se aparte de Dios, nunca se aparte de Cristo Jesús. Camine por ese camino de santidad. Jamás caiga en la tentación de desviarse, ni en lo más pequeño ni en lo más grande. Porque entonces aquel tesoro del gozo perpetuo, aquel tesoro celestial, lo pierde. David, cuando él por un instante se desvió y cayó en pecado, ahí en el Salmo 51, él está suplicando a Dios que lo perdone por sus pecados, por sus iniquidades. Y ya hay una frase que dice David ahí en ese salmo. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué quiere decir? Que había perdido ese gozo de la salvación de Dios. Él se sentía abatido, él se sentía perdido. Ahora, aunque él tenía absolutamente el poder como rey sobre Israel, tenía todo lo que él podía desear, pero de nada servía porque no tenía gozo. Hay gente que puede tener miles y miles de dólares, de pesos, o como le nombre ahí en su país, pero eso no le va a dar el gozo. El gozo se encuentra cuando nosotros vamos caminando agarrados de la mano de Cristo Jesús. Dice aquí que va a haber gozo perpetuo. Si usted en alguna ocasión ya se había tomado de la mano de Cristo Jesús, pero ahora usted va caminando sin agarrarse de la mano del Señor, en este momento póstrese delante de Él y dígale: Señor, perdóname por haberme soltado de tu mano. Perdóname por haberme apartado de tu camino, por haberme alejado de tu presencia. Perdóname por haber caído en el pecado una vez más. Perdóname, Señor, por haberme apartado de tu palabra, de tus mandamientos, de tu orden, Señor, de tu voluntad perfecta. En este momento, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y te suplico que me laves
con tu sangre poderosa y borres todos mis pecados. Lávame con tu sangre santa, Señor. Por favor, te lo suplico. Yo recibo tu perdón y te confieso una vez más como mi Señor y mi Salvador. Te suplico que no permitas que me vuelva a apartar de ti. Abrázame, Señor Jesús, con tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu perdón. Rindo delante de ti mi mente, mi alma, mi espíritu, mis emociones, mis decisiones. Que seas tú quien reine y gobierne mi vida y decidas todo en mi vida, Señor. Que seas tú el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi corazón. Porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Y gracias por tu amor y por tu misericordia. En tu nombre, Jesús, te lo ruego. Voy a orar. Señor, gracias, porque eres tú, Señor, quien bendice a cada persona con esta tu palabra. Eres tú, Señor, quien promete este gozo perpetuo sobre su cabeza. Y todos aquellos que han pedido perdón y se han humillado delante de ti, tú los has lavado con tu sangre santa. Ahora, Señor, muéstrales que tú puedes sanar a aquel que está enfermo. Si alguna persona está enfermo o está enferma, pon tu mano santa, Señor, en su cabeza y declara esa sanidad, Señor, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su corazón. Sea una enfermedad del alma, sea una enfermedad de las emociones, sea una enfermedad en el espíritu o en el físico, sea lo que sea, tú le das la libertad y la sanidad, porque tu mano de poder toca a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, a ese niño, y tú das la libertad a cada uno. Pero también los guías en el camino santo que eres tú, para que nunca se aparte de ti. En Cristo Jesús, que seas tú guiándolos por el resto de su vida. Y a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Bendito sea el Señor, que el Señor le dé ese abrazo de bendición y estas bendiciones lleguen para usted y su familia. Viva en estas verdades del Señor. Dios le bendiga.